Bueno, pues ya tenemos lo esencial, que es el enebro. ¿Cuál sería el siguiente paso para elaborar el gin? Bueno, primero deberías poner el enebro dentro del alambique, ¿no? Entonces, a partir de aquí vamos a tener que añadir el enebro, el alcohol y el agua. El alcohol, que es de origen vínico, no históricamente porque fuese mejor, sino porque en Menorca teníamos más uva que grano para las vacas, hay que hacer buen queso, y después lo que era la uva para poder hacer la base de alcohol que utilizaremos después para gin xuriguer. Entonces, tenemos que poner el enebro dentro del alambique y así el resultado, ya tenemos nuestra receta de gin xuriguer clásica. Sí, porque gin xuriguer al final es una receta muy clásica, que solo utilizamos el enebro. Nuestra base al final es extraer al máximo todos los sabores que están dentro de estas pequeñas bayas que antes hemos seleccionado. Entonces lo siguiente ya sería pasar a lo que es encender esos alambiques, que seguimos haciéndolo de forma totalmente artesanal con fuego de madera. Si quieres cogemos un poco de madera. Vamos. Bueno, en este caso hemos cogido madera duastra, muy típica de aquí. Bueno, y ahora vamos a encender el alambique. Y vamos a empezar a cocinar aquí dentro. Yo siempre lo explico, al final aquí lo que estamos intentando hacer son lentejas, ¿no? Pero en este caso como las hacía mi abuela, no como las hacía yo, con tiempo y con que vayan sacando y extrayendo todos los sabores de esas bayas de enebro y que nos quede una ginebra redonda y completa para después poder degustar. Si quieres vamos pasando y te voy enseñando un poco lo que nos va saliendo. Porque estos alambiques, ¿qué antigüedad tienen? Bueno, estos alambiques, aquí tienes uno que tiene cerca de 300 años. Realmente son alambiques muy antiguos. Que tienes detrás tuyo estamos hablando de en torno a unos 200 años y los que tenemos ya en las esquinas son alambiques más modernos, pensados más para optimizar el proceso de producción. Bueno, aún así estos siguen funcionando a pleno rendimiento como los demás, veo, ¿no? Sí, la verdad, por suerte siguen funcionando bastante bien. ¿Y qué es lo que ocurre aquí dentro? ¿Cómo se cocina, digamos, el gin? Bueno, un poco como ves no tenemos ningún ordenador, ¿no? No tenemos ningún cable. Nosotros un poco a la hora de cocinar todo esto de modo artesanal lo que hacemos es una vez coge temperatura dentro del alambique, lo que va ocurriendo es que este estado líquido pasa a estado gaseoso, pasa por la parte que se llama cuello de cisne y va a parar dentro de un serpentín con agua fría para volver ese estado gaseoso en estado líquido y es en el momento que nos va a empezar a aparecer por aquí. Como te he dicho, no tenemos ordenadores y ¿cómo controlamos todas esas temperaturas? Pues lo hacemos a través de estas jarras que tenéis aquí. Dependiendo del tiempo de rellenado, sabemos si hay que echar más fuego o menos fuego. O sea, aquí ya tengo el gin terminado. Aquí tendrías el gin terminado para después poder ser embotellado. Entonces, pues si quieres, puedes coger una jarra, nos la llevaremos a embotellado.